Ahora. Sí. Ahora, perfecto. Pues bienvenido y bienvenida a otro curso de Yo Sigo. Esta vez tenemos aquí un cursito que yo creo que es de los más o menos porque estamos participando 3 personas. Están conmigo Juan José Boté, ya lo conocéis también de la comisión, y Mariluz Cádiz, que también pertenece a la comisión. Y pues, yo aquí presentando un poquito, que hoy me toca a mí ese rol, ya que no está Dani porque ha empezado con la docencia. Y bueno, sin entretenernos mucho, voy a comentar un poquito de qué vamos a hacer en este curso. Es un curso que habéis estado pidiendo durante bastante tiempo. Al final, como yo sigo está tan enfocado al mundo del doctorado, pues una de las cuestiones que genera más dudas es el cómo se hace una defensa de tesis doctoral. Entonces, en este curso lo que vamos a aprovechar es, ya que estamos 3 personas de diferentes, en principio diferentes áreas, ahora veréis por qué lo digo, porque aunque Juanjo y yo compartimos un poquito la especialidad, su experiencia la va a contar desde un punto de vista un poquito diferente, ya os comentará él. Pero sí queremos un poquito presentar diferentes perspectivas de un mismo proceso para que os guiéis un poquito y vayáis más tranquilos y más preparados pues, a la defensa. Antes de comenzar a dar el turno de palabra aquí a mis compañeros, pues voy a comentar un poquito una cuestión general. Y es que para las defensas de tesis, lo que vais a encontrar una vez os aprueban el depósito y hacéis todos los papeleos previos, es que os comunican, como estoy viendo aquí en pantalla, una pequeña información sobre cómo proceder con el acto de defensa. Esto lo hemos estado comentando previamente aquí los 3 sobre cómo funciona este proceso, pero sin dilatar mucho, porque tampoco resuelve grandes cuestiones como las que vamos a comentar, que sepáis que hay una serie de normativas, que además cada universidad pues, puede variar un poco en cuanto a su forma de proceder, pero que sí que os definen cómo funciona de forma pues, más bien administrativa o un poco de protocolo ese acto de defensa. Entonces, vais a encontrar siempre que tenéis algún recurso como este, ahora lo comparto aquí por el chat, en el que ya iréis viendo para que simplemente os van informando pues eso, cómo están compuestos el acto de defensa, quién empieza dando el turno de palabra, cómo se procede con las preguntas, con las diferentes intervenciones. Luego ya, pues, evidentemente, puede la cosa variar un poquito o no conforme se proceda con la defensa, pero sí que hay un documento que os va a guiar un poquito sobre cómo funciona y cómo está organizado de manera pues, eso, protocolaria ese acto de defensa. No os van a decir aquí las orientaciones de cómo tenéis que realizar la defensa, si tenéis que orientaros de una forma u otra, etcétera, etcétera, sino que ya os van a indicar pues, los diferentes pasitos pues, para realizarla, ¿vale? Ahora lo comparto y nada más, simplemente quería comentar eso, revisarlo en cada universidad, pues cómo funciona, sobre todo para que hagáis una idea de los tiempos y el cómo está organizado el tribunal y el tema de las preguntas, que también es una cuestión que suelen tener dudas, o cómo se comunican las notas, todo ese tema puramente administrativo y de protocolos, pues revisarlo aquí para tenerlo claro, que además luego también en función del número de tribunales, de la tesis o en función de si habéis solicitado una mención internacional, etcétera, etcétera, pues cada caso puede variar un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es que voy a darle el turno ya de palabra a mi compañero Juan José Boté para que explique un poco cómo fue su defensa y ya vamos a ir transmitiendo, pues eso, en cada caso, cómo nos lo preparamos, algunas cuestiones que pues, os pueden resolver algunas dudas o cosas más dramáticas, como ahora explicará Mariluz cuando le toque su intervención. Y en todo momento, si tenéis alguna duda o tenéis que comentar alguna cosita, pues podéis hacerlo sin ningún problema. Estamos las 3 dispuestas para ello y también lo estamos haciendo por el chat, ¿vale? Así que nada, Juanjo, si quieres, dejo de Pues sí, compartir. vamos a comentar cosas, especialmente la defensa, ¿no? Yo tengo 2 tesis doctorales y voy a explicar la aventura de la segunda. La segunda defensa fue el año pasado en Alemania y el proceso es un poco diferente a cómo se hace en España, por lo menos en la universidad donde estaba yo. Entonces, a nivel general, una cosa que tenéis que tener muy clara es saber cómo es el procedimiento de la defensa. Es decir, si vais primero a exponer, si primero el tribunal expone algunas ideas, luego exponéis y luego defendéis, eso lo tenéis que tener muy, muy, muy asumido. En mi caso, por ejemplo, yo me encontraba una situación bastante paradójica, porque el Departamento de Ciencias de la Información y Documentación estaba junto con el de Lingüística, es decir, Lingüística, Información y Documentación es el mismo departamento. Con lo que me encontraba que el tribunal podía ser gente que ni conocía. Eso por un lado. Segundo,
Otras cuestiones importantes, por ejemplo, es el protocolo que me dijeron que tenía que seguir. Y el protocolo era estrictamente hablar 45 minutos, exponiendo, que luego hablaremos cómo es el tema, exponiendo toda la tesis y luego responder las preguntas del tribunal. La cuestión es que, por lo menos ahí se me dijo, es que no pares de hablar. Es decir, cuando un miembro del tribunal te hace una pregunta, tienes que contestar hasta que te paren, ¿vale? No responder un sí, un no, un blanco, un negro, sino hacer una argumentación expositiva, básicamente porque es importante, porque vas a defender un trabajo que has hecho durante 3, 4, 5 años y por tanto no se trata de que te pares a la primera. Otro tema hay que tener en cuenta, el escenario. Yo me encontré con una situación bastante paradójica, era que ¿dónde voy a exponer? Voy a exponer una sala de conferencias enorme, en un aula. Esa aula está condicionada, tiene una presentación o no la tiene. Entonces, como ya había tenido experiencias en algún congreso, yo llevaba la presentación en digital y un póster bastante ilustrativo de toda la tesis en papel. Y me fue bien porque resulta que cuando llegamos allí, el conector con ahora no me sale la palabra, con el proyector no encajaba con los ordenadores. Entonces dije, bueno, pues no hay presentación, se presenta en papel y se acabó. Al cabo de un cuarto de hora apareció uno, pero ya había presentado, me hicieron parar y volverla a conectar. Pero al principio eso fue bastante chocante, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues simplemente que el técnico se olvidó de habilitar la hora. Entonces el tribunal dijo, ¿se empieza como está? Pues vale, pues empezamos. Entonces, cosas importantes, el contenido. ¿Qué tengo que poner y qué no tengo que poner en la presentación? De la defensa de la tesis, eso es importante, porque estamos hablando de la tesis doctoral. Primero, lo que es importante es que ajustéis la tesis al tiempo. Es decir, si os dan 20 minutos, os dan 30, os dan 45, el tiempo es sagrado y no lo podéis cambiar. Además, penaliza. Es decir, si lo hacemos más largo de la cuenta, obviamente el tribunal pues, va a tender a valorarlo negativamente. ¿Qué tengo que poner? Bueno, primero lo que yo perseguía con mi tesis. Si trabajo por objetivos o trabajo por hipótesis, es lo primero que tengo que poner y plantear el problema. ¿Qué problema intento solucionar yo a través de lo que estoy exponiendo? Y a partir de ahí, bueno, seguir un hilo conductor, explicar toda la tesis, cómo la habéis desarrollado, qué problemas habéis tenido. Por ejemplo, mi tesis, la segunda que hice, de hecho, la hice en 4 países a la vez. Es decir, tuve que hacer cierta movilidad entre Bosnia-Herzegovina, Croacia, España y Alemania, con lo cual me implicaba moverme y justificar el por qué era necesario, por ejemplo, en mi caso, moverme. Bueno, pues porque había determinadas personas que no se podían contactar de una manera o de otra. Luego, otra cuestión importante también es el vocabulario, es decir, hay universidades que son más formales y otras que son más informales, y eso lo tenéis que tener muy en cuenta. En Alemania no es súper formal, por tanto, al tribunal hay que tratarlo siempre de usted. En inglés es más sencillo, en alemán es más rígido todavía, pero sí es verdad que hay que tratarlos con el rigor que os indiquen, eso está claro. Una cosa importante también es la representación de los datos. No podéis hacer una presentación con datos que no se entiendan. Es mejor poner pocos datos y que el tribunal lo entienda y como mucho ya os pedirán una aclaración posterior a los datos que tenéis que exponer o que habéis expuesto y luego la parte, digamos, que llegará de pregunta o de debate con el tribunal, ya os dirán si esos números corresponden, si no corresponden, si lo que sea. Otra cuestión importante que he visto en algunos sitios, y a mí, por ejemplo, no me pasó, es la vestimenta. Hay universidades que son muy rigurosas y hay que llevar cierta vestimenta al tribunal. En mi caso no me lo exigieron, pero en otras universidades sé que se exige. Entonces, esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Otra cuestión también, que no sé si en alguna charla lo hemos hecho a veces, es el tema del depósito. A ver, en mi caso, por ejemplo, las 5 copias en papel
y luego una en digital. Pero hay un cambio con respecto a la normativa española, y lo explico. Salvo que yo me equivoque, en España por lo menos, una vez se ha defendido la tesis, no se puede tocar, se va directa a depósito. En mi caso no, en Alemania y en otros países sé que también lo hacen. El tribunal emite un veredicto cuando acaba la presentación, cuando acaba la tesis y, de hecho, perdón, lo emitieron antes de la tesis. Antes de la tesis me emiten un veredicto con posibles modificaciones para hacer en la tesis. En algunos casos son obligatorias, en algunos casos son optativas. Yo tuve que hacer 2 obligatorias y tenía 4 optativas que dije, bueno, pues no hace falta tocarlo. Entonces, tal y como está, haces la defensa y después del acto de defensa se modifican esas cuestiones que te ha indicado el tribunal, la tienes que volver a enviar al tribunal otra vez para que verifiquen que realmente has realizado esos cambios y es cuando te autorizan o no, te dicen que por favor vuelva a hacerlo otra vez, a cerrar el proceso de tesis. Con lo cual, no solo es la presentación, yo presento una tesis y cuando se acaba de la nota voy, no. En mi caso muy concreto, y en Alemania pasa, creo que en casi todas las universidades, tienes un veredicto de corrección del comité del tribunal, haces la defensa, la defiendes y después añades las modificaciones. Una vez te han dado la validación es cuando puedes acceder a depósito. En el caso de la universidad donde yo estaba, en Hildesheim, allí el tema del depósito tiene su requerimiento. No es tan sencillo como en otros sitios. Entonces necesitas un montón de papeleo, que es ir y venir entre el director, el tribunal, la biblioteca, hasta que la tesis está colocada allí. Y no hay, digamos, una problemática compleja, por ejemplo, si decides dejar la tesis con licencia Creative Commons, que yo, por ejemplo, lo hice. ¿Vale? Hay gente que dice, no quiero dejarla en Creative Commons. Bueno, depende. Cada uno tiene su militancia al respecto del contenido abierto y, por tanto, en mi caso, tuve que firmar un papel conforme dejaba la tesis en Creative Commons bajo ciertas condiciones. Y me parece que un poco era, si no me equivoco, es toda la parte que había. Entonces, cosas importantes. El día de la defensa. Por ejemplo, si te dicen que es un viernes, 2 días antes tiene que estar todo listo. La presentación, las posibles preguntas. Una cosa importante que nos hemos olvidado también. ¿Qué posibles preguntas me puede hacer un tribunal? Es decir, yo voy a defender mi tesis, está muy bien, pero ¿qué preguntas me puede hacer un tribunal? ¿Tengo que ensayar la presentación? Mi consejo es que sí. 1, ensayar la presentación con gente del departamento, con amigos, con la abuela. Da igual, yo he visto de todo. Y sobre todo, prepararos preguntas que creéis que os van a hacer. Si lo hacéis con colegas del departamento, lo fácil es que ellos os hagan preguntas. ¿Por qué? Seguramente pues no encontrarán alguna explicación y esas preguntas ya os servirán también de entrenamiento. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante que tengáis en cuenta que preparar preguntas os va a ayudar después al acto de defensa. Cuantas más veces la ensayéis, mejor. Si podéis ensayarla 5, mejor que 1. ¿Por qué? Porque también vais a ajustar el tiempo de requerimiento que os da la universidad. Es decir, 15 minutos, vale, pues en 15 minutos nadie te da 15 minutos, pero 30 sí. O 45 o 1 hora. Bueno, pues el prepararla con mucha anterioridad os dará esa flexibilidad de explicación. También os ayudará sobre todo a la narrativa del storytelling de toda la tesis. Porque claro, si te plantas ahí sin preparar nada, la dificultad va a ser tuya en explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, prepararla con tiempo, que puedas tener una narrativa bien hecha, que estés convencido o convencida de esa narrativa, que tengas los argumentos claros y sobre todo prepara posibles respuestas. Es más, sí que os recomiendo, por si acaso que llevéis un guión no es una chuleta, un guión es un papelito pequeño con posibles puntos conflictivos en la tesis. Que dices, mira, aquí yo sé que me pueden preguntar algo. ¿Por qué? Porque a veces sabes si en la página tal está ese error. Entonces, o ese error, o ese cambio, o ese número. Entonces, es muy fácil indicar al tribunal, vaya usted a la página tal, que ahí está explicado
este concepto o está explicado este otro, que es el que usted está diciendo que me falta, ¿de acuerdo? O el que hay que arreglar, porque a veces hay que arreglar cosas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, con respecto a la presentación, yo creo que básicamente creo que he abordado un poco todo. Luego viene el tema de las notas. En Alemania las notas funcionan al revés. Funcionan de 0 a 5. 0 sería un cum laude. Bueno, básicamente es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 0 y 1 sería un excelente con cum laude. Ahí tienen diferentes tipos de cum laudes, ¿de acuerdo? Y entonces, sacando un 0 o un 1, puedes trabajar en cualquier universidad de Alemania sin ningún problema. Con un 2 tienes que dar alguna explicación. El por qué tienes un 2 en esa tesis, ¿vale? Y con un 3 ya ni... A un 3 generalmente ya no llegas ni a defender. Esa es la realidad. Antes dice, bueno, elabóralo, mejóralo, cámbialo, cosas de estas. Otra cuestión que hemos abordado, bueno, no corresponde a la defensa en sí, pero sí corresponde a ciertas cuestiones. Por ejemplo, en España es bastante habitual que cuando un director y un doctorando están trabajando en la tesis, ambos publiquen. En Alemania, por ejemplo, no está bien visto porque no es ético. Se considera que hay un abuso de la jerarquía y entonces no es ético que el director publique con el doctorando o la doctoranda, pero tampoco te lo exigen cuando vas a la defensa. Es decir, ¿has hecho publicaciones? Perfecto. ¿No las has hecho? Bueno, depende un poco de lo que sigas, ¿no? Si has decidido hacer la tesis por convenio de artículos, sí que te las van a pedir, pero si la haces por monografía, nadie te va a pedir muchas explicaciones. Por ejemplo, en Chequia está prohibidísimo, por ejemplo. Entonces hay ciertos países que esta cuestión es compleja y la han prohibido, ¿vale? Zuri ha levantado la mano. Sí, no, Hola. José, una pregunta. Pues que en la presentación cuando la hiciste en alemán, al trabajar con ellos te refieres, si tú te quieres quedar trabajando en una universidad, ellos te ofrecen esa posibilidad si sacas un 1. No, a ver, es una cosa importante, el tema de la permanencia. En Alemania, si tú defiendes la tesis en una universidad, no te puedes quedar en esa universidad, tienes que irte a otra, automáticamente. Podrías hacer un postdoc quizás, pero no quedarte permanentemente allí, tienes que irte a otra. Tienes que buscar trabajo en otro sitio. Ah, ok, muchísimas gracias. Es más, imagino una cosa habilitante, ¿no? El que consiga esa nota. Sí, exacto. Es más, te concedemos la opción de que puedas trabajar en cualquier universidad, ¿de acuerdo? Pero no te puedes quedar a nuestra porque la propia ley no lo permite. ¿Vale? Y me parece que por lo que a mí respecta ya está. Sí, luego hay una cosa importante, es el tema de la nota. Ya no recuerdo cómo funciona en España, o sí, de cuando yo la hice a cuando lo he hecho ahora, pero en el caso de donde estaba yo, se acaba el acto de defensa, el tribunal delibera como 3/4 de hora, 1 hora, tienes unos nervios importantísimos porque no sabes qué van a hacer, ni qué van a decir, ni qué te van a explicar. Entonces, aquí es donde viene el cambio, porque en España he observado que la nota se hace pública, pero allí no, allí lo que te dicen es, te dan la nota en privado y te piden permiso para comunicarla a los demás, a los asistentes al acto de defensa. Tú puedes decir que sí o puedes decir que no. ¿Vale? Eso es una parte interesante. Luego, otro tema importante, los asistentes. Esto es una pieza interesante. Las defensas de tesis son públicas, por lo cual puede acceder cualquier persona. Pero cuando hacéis la defensa, os tenéis que dirigir al tribunal, no a los asistentes, porque os están evaluando y quien realmente os evalúa es el tribunal. Por lo tanto, hay que dirigirse a ellos. ¿De acuerdo? Hay una pregunta por aquí, por el chat. Vale, mi tesis es en inglés. ¿Puedo exponer en esa lengua? Bueno, eso tienes que preguntarlo. Es decir, normalmente si la tesis la haces en inglés, se supone que podrás exponer en inglés. Eso ya depende un poco de la universidad donde estés, donde Depende un poco de si la tesis ha pedido la mención internacional o no. Tú puedes ponerla en el idioma que quieras. Bueno, en el idioma que quieras no, puedes poner en español o en inglés, pero si quieres mención internacional, al menos una parte
necesita que esté en inglés, que normalmente lo suele hacer la gente con las conclusiones, metodología, algunas partes así que son más específicas. Bueno, ahora que comenta esto de las menciones, Wences, yo cuando se lo pregunté a ellos, me dijeron, ¿la mención europea? ¿Esto qué es? Esto es Europa. Esto no existe. Y es verdad, no existe, solo existe en España, en el BOE. Pero no existe en ninguna legislación europea. La base es del BOE de 2014. Aquí está otra pregunta. Venga, Esperanza. Uy, te oímos fatal. Esperanza, haz una cosa. Como te oímos mal, yo por lo menos te oigo fatal. Escribe la pregunta en el chat y te contestamos. Yo es que no la oía, ¿eh? No, es como si estuviera acelerado o algo de eso, el sonido. Vale, Sergio David. Optando por la BCN internacional, ¿se debe exponer el idioma que se ha escrito o en cualquiera de los dos? Sí, esto lo Entonces, tú lo sabes mejor que yo esto. Con mi parte. Lo que tienes que hacer es obligatoriamente que el documento también tenga como una parte redactada en inglés. No tiene que ser todo en inglés, pero sí tiene que tener parte en inglés. Y cuando haces la exposición exactamente igual, habrá una parte en la que esté en inglés. De hecho, como te exigen que uno de los miembros del comité sea internacional, de alguna institución externa, pues también si esa persona te la trae de Reino Unido, te la trae de Países Bajos de Alemania, pues un poquito por cortesía también tienes que hacerle esa exposición, de al menos alguna parte relevante del trabajo en ese idioma. Y la discusión con Claro. esa persona es en inglés o en el idioma, porque yo en mi grupo hay gente que se ha ido a Italia, ha venido gente de Italia y ha defendido parte de la tesis en italiano, por ejemplo, que no tiene que ser necesariamente inglés o español, que puede ser otro idioma. Quintana, Ramón, ¿no debe ser? Dinos. Hola. Hola. Hola, buenos días, soy Rocío, de la Muy bien. Universidad de Córdoba. Mira, os comento porque estoy terminando de confeccionar lo que es el documento de tesis, pero tengo dudas respecto a la normativa que tiene que tener ese formato. Mis referencias bibliográficas están en APA 7, pero el documento en sí no sé si tendría que adaptarlo a esa normativa o de por sí, que lo he estado mirando, pero no he encontrado nada, si ese documento tendría que estar adaptado a la normativa de las propias referencias. A ver, una cosa es las referencias APA, otra es el Sí. documento en APA, que es distinto, es una cosa diferente, ¿vale? Entonces, yo lo que haría sería mirar exactamente qué es lo que te piden, qué reglamento te piden, si las referencias o el documento en sí completo. Es que he estado revisando, pero no pone nada respecto a cómo tiene que ser ese documento. Vale, pues entonces, si no lo pone, créalo como tú consideres y deja las referencias en el formato que te pidan. Consulta en tu programa, ante todo, que son al final los que te van a Sí. validar para que, bueno, la comisión que te va a evaluar para ver cómo lo quieren y ya está. Ujú. Vale, pues muchísimas gracias. Venga, un saludo. Vale, Esperanza, mira que ha puesto el texto. Mi pregunta a la hora de responder en el tribunal. ¿Hay un protocolo a seguir? Me refiero a si formulan las preguntas de uno en uno, hay que responder a cada uno, o por el contrario, hay un turno de preguntas y después interviene el turno del doctorando respondiendo en general o en particular. Bueno, esto depende de cada universidad, de cada tribunal. Yo, por ejemplo, tenía al rector, tenía a un decano de una facultad y tenía otra persona. Entonces me dijeron que, por favor, por respeto a la jerarquía, respondiese primero en orden de jerarquía a medida que iban preguntando. Pero aquí depende de cada uno. Vale. Muy bien, pues sin más preguntas, ¿avanzamos? Sí, vamos a ir pasando que si no, se nos van aquí acumulando. Si Lo que lo estaba comen, comentando con respecto a la duda anterior es que yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hice, que también parece que pues, es bastante útil,
es revisar en el repositorio de la Universidad de Granada, en el Digibook, las tesis que habían presentado otros compañeros de mi programa. Entonces vi pues, si había una estructura común, si no había nada en específico y directamente pues me atení un poco a eso para hacer yo mi documento. Entonces, ante cualquier duda, sobre todo preguntad antes de que toméis decisiones que os puedan llevar problemas, pero también echarle un vistazo a que han hecho previamente otras personas. Voy compartiendo aquí pantalla, a ver, y os voy comentando con algunas cuestiones que ha dicho Juan José. De hecho, una cuestión, ¿cuántas estancias has tenido para hacer tesis? Unas cuantas, unas cuantas. ¿Te puedes pedir la nueva cátedra? Eran 4 movilidades. Madre mía, más que una tesis normal. Sí, más que una tesis normal. Pues fijaros, en el hilo con lo que estábamos comentando previamente, comentábamos en el caso de Alemania pues cómo funcionaban las valoraciones. En este caso, aquí tenemos el documento, esto sí ya una cosa un poquito más a nivel nacional. Fijaros que lo que se califica es como no apto, aprobado, notable o sobresaliente. Y luego, pues evidentemente, si tiene sobresaliente y el comité lo considera oportuno, el tribunal lo considera oportuno, pues puede adoptar una mención cum laude. Voy a comentaros también cómo fue mi presentación. De hecho, voy a compartir aquí mi documento para que veáis un poquito cómo lo organicé yo y os voy comentando cositas, que de hecho hay algunas cuestiones que ha dicho Juan José que me han parecido bastante interesantes y voy a comentar pues en el caso mío. La primera cuestión que puede parecer muy menor es justamente lo que ha comentado de preparación y de reserva de espacio. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando hice la reserva de espacio, que en este caso, pues por ejemplo, se encargó el departamento, que estuvieron bastante apañados en ese aspecto, se preocuparon un poquito en buscarme el espacio, reservar los días, hacer unas cuantas llamadas. Eso evidentemente va a variar, a lo mejor tenéis que hacerlo vosotras, el contactar con esas personas pues, para reservar el espacio en la facultad o directamente lo hace el tutor o alguna persona del departamento, pero no lo dejéis a última hora porque, como fue mi caso, que lo preparé, fijaros, yo lo preparé 2 meses antes la reserva del espacio. Pues la sala de grados de mi facultad no pude reservarla porque ya había un evento. Tuve que reservarla de otra. Bueno, es que en mi facultad, como están dividiendo espacios, pues la de mi departamento no, pero la del departamento de odontología sí la pude reservar. Entonces, fijaros, eso tenéis que hacerlo con bastante tiempo. También importante, si habéis reservado un espacio y sobre todo no conocéis ese espacio, como en mi caso, que yo la sala de odontología no la conocía, pues no deis cosas por sentado, porque luego voy a llegar, no voy a poder conectarlo. Si hay una persona en el tribunal que a lo mejor está conectado online, pues tenéis que hacer algunas pruebas antes. Es que ya digo, son cuestiones que muchas veces damos muy por sentadas. Y yo, por ejemplo, dije, ya he hecho un montón de cursos de Yo Sigo, esto de conectarme online, preparar los materiales, esto no tardó nada. Pues 2 palos que me di nada más llegar a la sala porque ni se escuchaba el audio, ni se podía compartir bien la imagen. Entonces, tenerlo todo lo más controlado posible. Con respecto a la preparación, yo en mi caso lo que hice fue que estas diapositivas que tenía aquí me las preparé justo, yo defendí un lunes, pues el viernes de la semana anterior ya las tenía listas. Lo dejé la presentación, bueno, lista. En un 95%, porque luego siempre hay pequeños cambios que hace, esta diapositiva sobra, esto puedo poner de otra forma, pero lo que era la diapositiva ya lista para si quisiera presentarla en ese momento, poder hacerlo, las tenía el viernes de antes. ¿Qué hice? Pues que estuve todo el fin de semana preparándolo. Me ponía por la mañana, hacía una preparación a mí mismo, encerrado en el cuarto en voz alta un poquito pues, para ensayar sobre todo los tiempos. No fíes con los tiempos, porque evidentemente una cosa es que yo esté en mi dormitorio, como ahora mismo, tranquilo, me pongo a presentarlo. Voy en mi cabeza haciendo una idea de cómo funciona, pero luego lo cierto es que cuando te plantas allí, entre los nervios, entre cada vez que la cara de un miembro del tribunal pues pone dudas con una cosita, o que le interesa otra, o que se te olvida una cuestión, o que de repente te has acordado de una cosa interesante, se pueden variar bastante los tiempos, ¿vale? Evidentemente, si, aquí lo que te exigen son entre 40 y 60 minutos para la exposición. Si te preparas 40 minutos, vais de sobra. Todo lo que puede pasar es que a lo mejor te extiendas 45 o que tardes 35, pero no va a ser una cosa dramática si a lo mejor te queda un poquito por debajo. Estimado un tiempo más o menos intermedio, pues 45 o 50 minutos para que ni se quede ni muy corto ni muy largo, pasando lo que sea, pero ya digo, no va a ser una cosa que ya veréis que va a ser súper estricta. Además, como una cuestión de 40 minutos, es que hay bastante margen pues, para que el tiempo se acorte o se alargue. Lo que hice yo con la presentación, fijaros cómo lo organicé, es justamente lo que ha dicho, lo que ha estado explicando antes Juan José, que fijaros, primero, presento la tesis de forma muy general. Todo esto,
fijaros, son 4 años de investigación. En mi caso la presenté por compendio, que evidentemente pues estoy integrando un montón de trabajo, algunos están más conectados, otros menos conectados, pero toda una misma línea. Evidentemente las personas que van a acudir ahí no van a conocer esa línea de investigación tan concreta que tú has llevado. Darle las cosas lo más masticadas posible, lo más sencillas, sobre todo para facilitarles que ya con la tesis en la mano y la presentación en la pantalla, pues esas dudas que a lo mejor tuvieran apuntado en papel puedan resolverlas de la forma más fácil posible. Yo, por ejemplo, Vincent, también aquí, las imágenes que introduje, muchas de ellas no aparecen directamente en el documento de tesis. Son cosas que preparé pues, para facilitar la comprensión o que saqué de algunos trabajos que no estaban directamente mencionados en el documento. No tiene que ser una cosa uno a uno, llevar el documento de la tesis a una presentación. Pues, fijaros, yo aquí no pongo mucho texto, voy comentando resultados generales. Algunas cosas son incluso bastante didácticas. Pues yo estoy explicando, mi tesis va sobre el análisis de redes sociales. Pues posiblemente yo sé que 2 personas del tribunal que son de estadística, que no tienen que conocer cómo funcionan las redes sociales, pues yo les explico pues, por qué son interesantes o qué aspectos les presto atención y le pongo incluso ejemplos tan sencillos como estos. También una cuestión que pregunta muchas veces la gente, ¿cómo adaptamos el lenguaje o a quién está orientada la defensa de tesis? La defensa, todo el acto está orientado al tribunal. Si va tu abuela, van tus colegas, va tu amigo de la infancia, va quien sea que no tiene ni idea de ese lenguaje que está utilizando, despreocúpate, la tesis no va dirigida a ellos, va dirigida al tribunal de tesis que previamente se han estado leyendo la memoria y que además pues, ya habrán fijado atención en algunas cuestiones. También ten en cuenta que el tribunal, como digo, yo en mi caso estoy combinando ciencia de datos con estadística y con medios sociales. Son 3 líneas muy diferentes. Pues tenía expertos en ciencias sociales, tenía expertos en bibliometría, tenía expertos en estadística en el tribunal, que evidentemente no conocen todos los intrínsecos de esta tesis. ¿Qué hace cada persona? Pues que tira para su campo. El que está bicheando, el que viene de estadística, pues cuando ve que de repente ha aplicado un modelo de regresión, dice, oye, esto me interesa a mí. El que viene de redes sociales dice, mira, aquí este mapita, y se paran y se detienen en esas cuestiones. Eso va a servir mucho para adelantar las preguntas, porque en mi caso que fue clarísimo, la persona que venía de Países Bajos, de estadísticas, que directamente dijo, mira, este modelo que ha empleado aquí, ya está, pues ya sé cuál es la pregunta que va a hacerme. Y la persona que venía de especialista en redes sociales y análisis de redes, pues también tiró pues, para esos mapas. Esto me ha parecido muy interesante, cómo ha hecho esto, por qué ha tomado esta decisión. Entonces, os van a servir pues, un poquito la especialidad de esas personas pues, para predecir las preguntas que van a haceros y también para que pongáis atención en esos puntos que a lo mejor van un poquito más débiles. Ante todo lo que digo es que, fijaros, yo lo que hice fue presentar sobre todo una introducción muy genérica para que todas las personas se enterasen. Estoy viendo de forma muy amplia, muy sencilla, pero muy enfocada al tribunal. Yo en mi caso, que no lo he mencionado antes, para optar por la mención internacional, directamente lo que hice fue presentar en inglés. Lo que te exigen en la normativa es que haya al menos algún segmento de la presentación y algún segmento de la tesis, sobre todo cuando lo que es la redacción te exigen que sea el resumen y la discusión y conclusiones, lo que tiene que aparecer obligatoriamente en inglés, pero la presentación sí que es un poquito más difuso. Yo directamente, pues para no hacer ese spanglish y comentar las cosas en todo idioma, opté directamente por hacerlo en inglés, además también un poquito en mi caso, para esa gente que venía de nivel internacional y no sabía nada de español, pues también un poquito que no se quedaran ahí colgando y mirando a lo que decía yo en mi español o andaluz cerrado. Entonces, fijaros, le facilito un poquito las explicaciones, siempre de forma muy sencilla, muy visual, la explicación es lo mínimo posible. Además, también acostumbrar una cosa, cuanto más explicaciones de una cosa, pues es más fácil que metáis la pata o generéis más dudas. Explicaciones sencillas, muy directas, y en mi caso, fijaros que ya aquí empiezo a explicar cuáles son los objetivos de mi tesis. A ver, aquí. Digo, mi tesis tiene estos objetivos, 1, 2 y 3. Y cada objetivo tiene unos resultados esperados. Primer objetivo, pues explorar los desafíos en la ciencia de datos con la bibliometría. ¿Qué es lo que espero hacer? Pues proporcionar datos y métodos pues, para su análisis. Y luego ya, pues voy explicando, bueno, aparte de la hipótesis, los diferentes métodos de la tesis, aquí voy explicando, como en mi caso fue por compendio, qué resultado de investigación va asociado a cada objetivo. Pues fijaros, yo tengo en mi caso el objetivo 1, tiene 2 aproximaciones para ese objetivo y 2 resultados, un trabajo aquí y un trabajo en este otro sitio. Y luego eso lo voy presentando, como hice yo, de la forma pues, más sencilla posible. Como evidentemente una tesis por compendio lo que está agrupando son un mínimo de 2 o 3 publicaciones, solo explicar una publicación de forma normal es que te puede llevar 30 minutos. Imaginaros tenéis 3, 4, 5 o más publicaciones. Tenéis que ser lo más sintéticos posible y todo
pues conectarlo un poco. Si yo tengo un trabajo que habla de ciencia de datos en bibliometría, otro en análisis de redes sociales y otro de procesamiento de datos de Wikipedia, pues como mi tesis todo eso va hilado de una forma que evidentemente en el documento pues puede quedar mucho más claro, me encargo de reforzarlo eso en la visualización, en la diapositiva. Aquí, publicación 1. Esta publicación va sobre este tema y estos son los objetivos. Perfecto. ¿Qué es lo que hice como método? Esto. ¿Qué encontré? Esto. Fin, ya está. Eso es una explicación de una publicación. Segunda publicación, lo mismo. ¿Cuál es el contexto y cuáles son los objetivos? Esto y esto. Y, bueno, en cada diapositiva lo que procuraba yo es no estar más de 2 o 1 minuto explicando cosas. Porque ya digo, si esto es una publicación que a lo mejor ha llevado 1 año en sacarla y que tiene pues sus 20, 30 paginitas, materiales complementarios y un montón de cosas que como habéis sido los principales responsables, podéis estar horas hablando de ello, intentar ser lo más preciso y lo más sencillo posible al explicarlo, sobre todo por eso, para que todas las personas lo entiendan y para que se vea pues, que claramente hay una línea y que pues, tenía unos claros objetivos, esa publicación está en línea con esos objetivos y los resultados pues han aportado en esa línea que tenía. Cuanto más claro seas con esos objetivos que tenía la tesis y los resultados que has conseguido en relación con ellos, mejor. Y ya está, pues, yo iba aplicando aquí las diferentes publicaciones pues, en línea con los objetivos y ya para finalizar lo que dicen fue, pues mira, como había bastantes resultados, pues en el objetivo 1 que planteé era tal objetivo, pues estos fueron los resultados. En el objetivo 2, esto. En el objetivo 3, esto otro. Y ya está. Cuanto más sencillo y más fácil le quede al tribunal, va a ser mucho mejor. Luego ya pues introduje un poco un resumen de los grandes insights, los grandes resultados de la tesis pues, para remarcarlo de manera general y ya pues terminó la presentación. Una cosa bastante sencilla y bastante directa. Ya digo, intentad sobre todo, sí, la diapositiva, yo fijaros, yo la estimé en 40 minutos porque sé que al final me lío muchísimo hablando y que cuando me plante allí y me vea pues un poquito con soltura, que vea que, pues eso, que el tribunal pues, va poniendo diferentes caras de esto me interesa, esto tengo dudas, pues yo voy a alargarme o a lo mejor si me siento más cómodo me estiro más, pues planifiqué 40 y al final tardé como unos 50 minutos en hacer la exposición. Pero iba con la cosa bastante bien atada. Y ya digo, en estas diapositivas, que son 37, lo que tenía era planificado no estar más de 1 minuto en una diapositiva. De hecho, si os fijáis, pues lo que tengo es poquito texto en la mayoría de ellas. Y el texto que tengo, pues, no es el texto que yo la diapositiva tampoco voy leyendo. Yo veo la diapositiva esta y digo, vale, pues esta es la presentación de tal publicación, que tenemos el objetivo de mapear la Wikipedia, utilizamos estos datos y poco más. Es que fijaros, en explicar eso de forma tranquila, en inglés, viendo un poco la diapositiva para facilitar que la gente se tenga a verlo, es que te lleva 1 minuto perfectamente en decir 4 cosas. Otras cuestiones que quería comentaros con respecto a la diapositiva, de hecho, si queréis las comparto por si os sirve de ejemplo, es también que hay varias cuestiones que me han llevado también la atención y que he recordado con lo que ha dicho Juanjo, que la primera es la parte de la vestimenta. Yo en mi caso, fui de hecho con esta misma camisa a la defensa de tesis, no me puse más arreglado de lo que suelo ir para el trabajo, no me fui con la chaqueta ni tal, pero sí es verdad que en el tribunal la gente me lo comentó un poquito, ¿por qué no ha ido un poquito más arreglado? Y yo, pues mira, yo no sé qué hay un código de vestimenta interno para este tipo de actos. Evidentemente, pues en cada facultad, cada departamento varía un poco. Preguntad si tenéis dudas o si están cafres como yo de directamente ir por vuestra cuenta, porque a lo mejor en mi caso no pasó nada, pero a lo mejor en otros casos sí puede ser que la gente lo vea con peor cara el que vaya de una forma o de otra. Más eso ya digo, depende bastante del departamento, de la universidad o los códigos que tengan a nivel interno. Y otra cosa que también es importante, que cuando hagáis las preguntas, prestéis atención y ya digo, las preguntas pueden variar muchísimo. Habrá gente que a lo mejor pues la tesis se la hayan leído literalmente esa misma mañana yendo en el autobús o yendo en el tren para vuestra defensa y os harán pues, preguntas muy tontas de esta figura, ¿por qué tiene puesto esta escala? O ¿por qué aquí ha utilizado esta distribución? Cosas muy básicas. Pues, intentad dar siempre la respuesta más precisa posible, con evidentemente muchísima educación, que las preguntas sean muy tontas. De hecho, yo, no es la mía, pero sí en otras tesis he visto preguntas que dices, pero bueno, esto aquí a cuento de que viene te falta un punto en la tesis que he visto aquí, que esta referencia le falta una coma, cosas
por comentar cualquier cosa, imagino que entrar en detalles tan tontos como esos, pero ante todo, mucha calma, responder siempre con la máxima educación posible y dando los mayores detalles posibles. Al final, pues ya digo, cada persona va a tirar un poquito a su especialidad, la persona que venga de un área va a optar pues, cosas que le llamen la atención e intenta utilizar esas cosas pues, un poquito para anticipar las dudas y a lo mejor algunas cuestiones resolverlas. Yo, por ejemplo, como sabía que había una persona que era específicamente de estadística y yo la estadística que utilizo es sobre todo muy descriptiva, muy básica, pues procuré en la presentación dejar claro pues, cuáles eran los principales métodos que utilizaba o por qué he aplicado en diferentes procesos pues, para que quedara todo muy claro. O igual que, por ejemplo, con las redes. Como venía una persona que era muy experta en redes, pues me encargué también en la diapositiva de dejar pues, un espacio muy importante a la visualización de las redes pues, para que esa persona también le llamara la atención y comentase de forma pues, más fácil cuestiones que le han llamado la atención y no pues tuviera que ponerse a rebuscar tonterías en un documento pues para comentar algo, porque al final cada persona tiene que comentar alguna cosita y tiene su espacio de 10 minutos pues para comentar, porque para eso he llamado a esa persona. Entonces, si no tiene la mejor facilidad para comentar algunas cuestiones, pues van a optar en algunos casos, si no tienen mucha creatividad, pues por cuestiones de ese estilo. Y por mi parte, en este caso, pues nada más. Ah, sí, también, otra cosa que me llamaba la atención. Yo en mi caso, pues como la tesis al final fui también un poquito con prisa para presentar la última hora y demás, tampoco vi en ninguna parte un requerimiento de que la tesis tenía que presentarla en papel. Yo lo envié de forma electrónica, todo el mundo pues recibió la tesis de esa manera y al final sí es cierto que, hombre, evidentemente, pues entre chascarrillos me dijeron, pues yo he echado en falta un poquito una tesis en papel que yo pudiera aquí bichear y comentar de forma más clara. Y pues bueno, pues la verdad es que tenía ese comentario y tiene toda la razón. De hecho, pues me quedó un poquito pendiente por falta de tiempo hacerlo. Así que también os recomiendo que eso también lo tengáis bastante bien presente. Llevar aunque sea un documento para compartirlo con el tribunal y que vean pues esa tesis en formato papel, en formato físico, que también le va a facilitar en un momento dado lo que decía anteriormente Juan José, de decir, en esta página tiene la respuesta. Así tiene el documento, lo puedes bichear fácilmente, incluso tú mismo señalarlo sin tener que abrir un documento de forma electrónica. Y a ver aquí que había una duda. Si quieres, Juanjo, comentar alguna cosilla mientras. Sí, de cara a lo que has comentado de papel y digital, es un tema que habría que empezar a abordar, sobre todo de cara a temas de sostenibilidad. ¿Por qué tengo que imprimir 5 o 6 volúmenes de mi tesis cuando luego se va a ir a no se sabe dónde? ¿Por qué no se puede hacer todo en electrónico y consultar el tribunal con su propio portátil o que la universidad se lo deje? Es decir, es un tema que hay que empezar a pensar. Es decir, vamos a entregar constantemente tesis en papel. Es un tema que hay que plantear también, ¿eh? Es decir, básicamente de cara a temas de sostenibilidad. Creo que las preguntas que hay por aquí están todas contestadas, ¿verdad? Sí, parece que sí. Está viendo aquí la de Samuel. ¿Es recomendable sí o sí hacer una presentación de diapositivas? Sí, es completamente necesario hacer la presentación. Es que, de hecho, Sí. lo que comentamos es que a lo mejor si hay una persona del tribunal que venga con ciertas dudas, a lo mejor en esa parte se la aclara y no tenéis pues, que andar luego discutiendo cuestiones que a lo mejor pues, con una simple diapositiva se queda ya resuelta. Y lo de utilizar, pues, por ejemplo, los códigos, el simbolismo y demás, pues son cuestiones que no aparecen evidentemente en ninguna parte, pero yo, por ejemplo, como en mi caso estoy presentando con la Universidad de Granada y además pues hay detrás una financiación que viene del ministerio, pues todo eso me encargo también de ponerlo, porque luego cuando a lo mejor vaya a hacer alguna revisión dice, pero esta persona que se cree que le hemos todo financiando desde la universidad del ministerio y ni siquiera pone el logo o se ha doctorado aquí en la universidad y no aparece. Son cuestiones que no aparecen en ningún sitio formalmente descritas, pero sí tenéis también que tener un poquito de coherencia y de cuidado con todo ello. Mira, hay una pregunta interesante. Dice, muchas gracias por la presentación. En mi departamento he escuchado que algo como una tradición, que después de la defensa hay que invitar a cenar a todo el tribunal. ¿Qué tan cierto podría ser? Yo estoy en contra de invitar a ningún tribunal a nada, ¿vale? Pero sí te explico mi experiencia. En Alemania fue al revés, fue la catedrática la que nos invitó a cenar a todos. Alguno podría aprender de eso también. Yo os recomiendo vamos, creo que es el consejo general para todo el mundo. Lo primero, en vuestro grupo o en vuestro departamento, que veáis, digamos, las cosas que se suelen hacer. No toméis decisiones por vosotros solos, porque no tengáis derecho,
sino simplemente porque podéis quedar mal. Es un momento en el que estáis muy nerviosos y lo que menos necesitáis son, ya te dije que esto no, ya te dije que lo otro no. Entonces, si se invita, a mí tampoco me hacía gracia tener que pagarle la comida a gente que ni conocía siquiera o lo que sea, o me prefería irme con mi familia o irme con mis amigos, pero era una cosa de... que se hacía en el grupo y se hace todo el mundo y, a ver, no estás obligado, pero por deferencia a la gente que ha venido, que se ha mirado tu trabajo y que te lo ha evaluado, pues bueno, en mi grupo se tenía así. Entonces, creo que antes de tomar cualquier tipo de decisión, pero tanto en el cómo escribir la memoria, extensión, qué tipo de formato, hablarlo con vuestro grupo porque no seréis la primera tesis que se ha defendido en vuestro grupo, Claro. entiendo. Entonces, como es tan abierto, hay unas directrices, evidentemente, en cada universidad, pero luego hay muchísimos aspectos que están abiertos, como el hecho de decir quién actúa de anfitrión cuando viene el tribunal. Es que mucha gente, vamos, mi grupo es que hay gente que va, vamos, que hacíamos de ir a recoger a gente al aeropuerto, cosas que, o hasta llevarlo a cena la noche de antes, porque en mi grupo se hacía así y con nosotros lo hacían en otro sitio. Entonces, como varía dependiendo del grupo, del departamento, informaros antes de todas estas cuestiones. Porque es que si no vais a llegar al momento y no vais a saber por dónde tirar o vais a pensar que habéis quedado mal. Y si queréis romper con esa tradición, pues hacerlo con toda la información. Que no sea una cosa que digáis, ay, es que no he caído, es que no he preguntado, o es que he quedado mal. No. Decir, es que yo no estoy de acuerdo o yo prefiero hacer pues yo qué sé, un pisco labi con mi familia y con mis amigos, o irme a un bar a emborracharme o acostarme, yo qué sé, lo que queráis, pero que lo decidáis con toda la información, ¿vale? A mí, por ejemplo, Dani lo que me dijo es, mira, tú tienes que hacerlo evidentemente, pero lo que sí te voy a decir es que lo hagas en tal sitio que te va a costar 3 duros a hacerlo, va a quedar la gente encantada y no va a poder eso irse de madre. De hecho, hay restaurantes y hay sitios donde hay como unos precios especiales para tesis doctorales y cosas así, ¿vale? Que es que hasta la misma cafetería de una universidad te puede preparar 4 cosas y... Un catering barato. Sí, vamos, y puedes llevar a todo el mundo, ¿vale? Entonces ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, lo hice en Los Abades, pero porque me hicieron un muy buen precio y ya está. Y vamos, y yo me cabré con uno de mis directores y no le pagué la comida. Pero, pero yo te digo que es algo que decidí yo. Pero sabía cómo era la tradición en mi grupo y todo, ¿vale? Pues si quieres, ahora ya que estás tú Vale. comentando, pues puedes continuar por aquí porque ya es la última parte Sí. y la más dramática, pues lo que más te cae. Bueno, la más dramática Bueno, porque... la he adelantado un poquito ahora mismo. Sí, porque yo soy muy dramática y bueno, y porque tenía muchas cosas en contra. Pero bueno, sí que os quiero decir un par de cosas que aunque se han hablado ya, que tengáis muy en cuenta. Por ejemplo, vamos, yo puedo hablar del caso de la OGR, la reserva de la sala, por Dios, con mucho tiempo y que no hace falta, que yo en mi caso lo tuve que hacer yo. Entonces, tienes que saber por dónde se pide, tienes que saber cuál es. Y os recomiendo que los ensayos, que hagáis ensayos, tampoco que os dejéis la garganta, porque si encima yo, por ejemplo, que 50 minutos la exposición y luego el turno de preguntas se puede alargar lo que sea, que lo hagáis justo antes, pero que tampoco lo hagáis 20 veces porque os vaya a quedar sin voz, que bebáis muchísima agua, que os acordéis de llegar con tiempo ese día porque habrá que preparar copas para el tribunal con agua, porque ellos también necesitan ese agua y yo no sé cómo es en otro grupo. En el mío, pues mis compañeros lo hicieron por mí, me refiero que al final nos vamos apoyando todo el grupo en hacer esas cosas porque no hay nadie que venga y sirva agua al tribunal ni a ti mismo. Entonces lo compras en la cafetería, lo preparas allí y lo dejas con tiempo. Si tenéis en vuestro grupo, por ejemplo, una estructura de... en mi grupo se suele hacer, por ejemplo, en español y se defiende una tesis, una parte, un capítulo en inglés. Y bueno, y hay coletillas en plan de con el permiso del tribunal, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto te lo dicen en tu grupo, pues, o los directores, o los compañeros, o lo que sea. O para introducir el capítulo, pues, debido a la mención de internacional, el siguiente capítulo va a ser defendido en lengua inglesa por la estancia que realicé en bla, 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 bla. Entonces, todas esas cosas las tenéis que saber de antes, ¿vale? Pero, por supuesto, la estructura para que vuestros directores, cuando se reúnan, antes de que todo esté preparado, porque lo reciben ellos y se preparan porque tienen que hacer papeleos, historias, que digan, pues mira, lo primero que se hace, nosotros hacemos una presentación entre 50 minutos y 1 hora y luego un turno de preguntas en el que hay
estructura en el que, pues yo que sé, a lo mejor primero es el secretario el que toma, luego, y el último el presidente. Entonces, dar las directrices al tribunal para que luego a ti no te pille por sorpresa. Entonces, decir, hablarlo con vuestros directores y decir, pues bueno, si esto en nuestro grupo, en nuestro área se hace así, por favor, avisar al tribunal para que se haga así, porque en otras se hace, por ejemplo, hablan los 5 miembros del tribunal y la persona va contestando uno a uno, pero a modo del tirón. Entonces, yo en mi caso era, hablaba uno, le contestaba, hablaba otro, le contestaba, y era como una conversación, no me decía un montón de preguntas, no, iba unos más, otros menos tiempo, y no eran solo preguntas, había unas preguntas más técnicas, otras que eran de la memoria, otras que eran curiosidades, y otras cosas que eran, pues simplemente perspectiva futura o pues como un diálogo con un colega. No con un colega de irte a tomar una cerveza, sino con un colega de trabajo. Porque al final, y aunque parezca un tópico, es que vosotros sois los que más sabéis del trabajo, independientemente del experto o la experta que venga. Yo en mi caso quise un tribunal interdisciplinar porque, como veréis ahora, yo tenía una tesis súper amplia, que había aspectos de técnicas analíticas, aspectos más biológicos, aspectos más tecnológicos. Entonces, pues bueno, al final era un momento en el que quería también nutrirme de lo que sabían los miembros del tribunal, ¿vale? Entonces, también hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho papeleo de viajes, de reservas de hoteles, de historia, que yo no sé si lo tendréis que hacer ustedes, si lo hace el secretario, si lo hace los directores o quién lo va a hacer. Depende del grupo y yo lo hice yo. Pero también es algo que hay que hacerlo con tiempo y teniendo un plan B porque se puede caer alguien a última hora y para eso están los suplentes, pero hay que cambiar reservas, hay que cambiar historia. Entonces es un momento que para mí, por ejemplo, fue súper angustioso el tener que tener tantas cosas en cuenta, ¿vale? ¿Por qué digo angustioso? Porque yo tenía, ya no lo tengo, ya lo controlo, ya por lo menos no es pánico, pero yo estaba tratada por pánico escénico, me refiero, no podía hablar en público, nunca había hecho nada de eso y de hecho yo justo antes de, yo conseguí un contrato de estos de la Junta de Andalucía asociado a proyectos de excelencia y yo lo primero que pensé fue rechazarlo por el momento de la tesis, cuando a mí me encantaba la investigación, pero para mí el momento de enfrentarme, yo nunca he hecho una ponencia en un congreso internacional durante la tesis, yo la primera vez que hablé en público fue en la IFI y vamos, y porque fue una divulgativa con un montón de gente, pero en la primera ni siquiera aparecí. Y pues bueno, al final a mí eso me hizo tener muchísimos problemas a la hora de enfrentarte a hablar una hora delante de la gente y luego responde preguntas a gente que no conoce. De hecho, yo no dejé que viniera nadie de mi familia a mi tesis. Vinieron estrictamente la gente del departamento porque no podía decirles que no, pero a todo lo que eran mi gente le pedí por favor que no porque no quería que vieran cómo sufría. Porque para mí sí fue un sufrimiento. Ya luego hice feila y hice monólogo y de todo y me traté muchísimo psicológicamente para el momento y médicamente, que también os digo, es muy importante porque yo escucho muchas veces y parece una tontería, eso te toma no voy a decir el nombre de la pastillita, y ya verás cómo va mucho más relajado. Por favor, no os automediquéis para defender la tesis. Si necesitáis algún tipo de apoyo, hacedlo con tiempo también. Si tenéis que ir al médico de cabecera o lo que sea, o tenéis que ir a algún psicólogo, porque son momentos de muchos nervios y todo el mundo va a ir nervioso y hay gente que lo gestiona mejor y gente que lo gestiona peor. Pero eso de tomarte una pildorita esa misma mañana cuando no sabes ni cómo te va a sentar, pues por favor, ni aunque sea la mitad, ni aunque sea, no os automediquéis, ¿vale? Es muy importante. Entonces, pues ya os digo, yo todo esto lo preparé con médicos, con psicólogos, con eso no me pude enfrentar a muchas cosas, pero defendí la tesis. Eso sí, desde el año antes yo solo quería rechazar contratos y por el hecho de no enfrentarme a eso. Pero bueno, ya está, al final pues lo hice, me arrepiento de no haberlo disfrutado tanto porque creo que si hubiese sido ahora lo hubiese disfrutado mucho más y me hubiese sentido mucho más orgullosa de la presentación porque el trabajo para mí era el que quería presentar, pero ya os digo, tampoco pasa nada, ¿sabes? Que es que es un momento en el que todo el mundo te dice, venga, que ya si ya eres doctor, ya no sé qué, ya lo que tienes que disfrutarlo. Bueno, pues yo no puedo disfrutarlo, no pasa nada, ya está. Luego nos vamos de fiesta y no hay problema, ¿vale? Entonces, que tampoco, si tenéis algún problema que de verdad no son solo los nervios, pues lo tratéis antes.
¿vale? Porque no es necesario pasar el más rato que pasé yo, ¿vale? Entonces, os lo hago así rápido para que eso lo tengáis en cuenta. Lo de las ropas, es verdad, como ha dicho Güences, que es como súper etiqueta, que la gente vaya con traje, con no sé qué, no sé cuánto. Yo iba con un vestido, que es verdad que a lo mejor para nosotras es mucho más fácil, porque con cualquier vestido y una americana ya estás arreglado, pero importante y cómodo. Porque es que si no, si tú estás de pie ahí un montón de tiempo, con los nervios, la tensión, yo te digo que yo me iba a caer allí en redondo. Entonces, y cómodos también, que siempre hay opciones que por protocolo encajan, pero que lo importante es que vayáis cómodos. Que tengáis en cuenta la protección de datos. Yo, por ejemplo, tenía una patente en la tesis, en la memoria, que todavía no se había publicado. Tiene un protocolo que tienen que firmar todos los asistentes, un documento, se tienen que salir cuando vayas a defender esa parte, lo que sea, si no está ya publicado, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo al final llegué, como alargué y me quedé 3 meses sin contrato y todo eso, pude defenderla normal porque ya estaba publicada, pero que tengáis en cuenta todas esas cosas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, yo creo que con respecto a lo que es la preparación y todo eso, se ha hablado ya bastante. Ah, bueno, lo del PDF. Lo que yo hice, porque evidentemente yo estuve cambiando la tesis, porque no sé si Juanjo ha dicho lo de que no se puede modificar, yo hice el depósito, pero luego modifiqué cosas, ¿vale? Antes de la presentación, lo gordo, vaya, me refiero, de las tesis, antes de imprimirla. Entonces yo lo que hice fue al tribunal mandarle un PDF justo cuando la tuve en la última versión, digamos que era la última, y luego ya sí le llevé el documento físico, se lo hice llegar o se lo di en el momento a quien no pudo llegar a tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en mi área, por ejemplo, sí se sigue haciendo lo de imprimir las tesis para darle físicamente a cada miembro, y si no, el tribunal parece que, porque no me has dado un libro físico, que es que yo lo leo mejor. Luego os tenéis que enfrentar a críticas que no siempre son constructivas, ¿vale? Que hay gente, pues bueno, pues que hace unas preguntas que hasta te sientes bien diciendo, pues mira, pues no había caído en esto y eso no quiere decir que tú no lo sepas o que tú te vayan a poner menos notas, porque se nota muchísimo cuando es una conversación de estar dando ese feedback de, bueno, pues me interesa lo que has hecho, te voy a dar mi opinión en esto y tú, pues mira, pues me parece bien y es algo que voy a tener en cuenta. Pero cuando te dicen, pues qué larga la tesis, pues podía haber puesto la letrita un poquito más grande, porque es que yo ya a ver, en ese momento tú te lo tomas como que te están haciendo el feo más grande del mundo diciendo, con lo que me ha costado ahora me vas a decir tú a mí estas tonterías. Trágatelo en ese momento, ¿vale? No te pongas en plan pandillero o pandillera, porque yo que soy súper marujona, yo hubiese allí arrancado pescuezos, pero es una tontería. Y es que el libro se te va a quedar ahí para una estantería toda la vida. Sí, lo importante es lo que tú has aprendido y lo que vayas a aplicar y toda la historia. Y sobre todo mantener esa educación, porque es que se nota tu tono, cómo cambia. Y eso también tienes que controlarlo, porque es que hasta cuando tú haces los ensayos con tu grupo o lo que sea, cuando alguien te pregunta algo que tú estás un poquillo más nervioso o lo que sea, pues que te cambia el tono y todo, pero que por eso es bueno practicarlo, porque al final lo importante es que tenéis conocimiento. Entonces, nunca, aunque digáis, pues mira, en eso no había caído, pues mira, no sé qué, que no pasa nada, no os vengáis abajo porque digáis, Dios mío, qué pregunta me ha hecho. Y si alguna vez os bloqueáis y no sabéis, pues, perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? No pasa nada. Y si no, pues no, es que no pasa nada por decir que no. Hombre, una defensa de tesis no vas a estar todo el tiempo, pues no, no sé, pues no, no sé. También he visto yo tribunales pactados con las preguntas pactadas. Así que os vais a encontrar de todo, pero si no es vuestro caso, como no fue el mío, que a mí me dijeron, no, esa persona es súper buena gente, y me sacó una tablet con 25.000 millones de preguntas que yo decía, aquí no los vamos a comer hoy. Pero bueno, al final yo, por ejemplo, lo pasé peor en el momento primero, que era, digamos, todo el mundo estaba pendiente de mí, yo era sola hablando, que luego en el turno de preguntas, porque es verdad bueno, que si disfrutas tu trabajo y lo has peleado, pues al final también te gusta que te reconozcan, porque también os dicen cosas bonitas, que al final esta gente hace la técnica sándwich. Primero os dicen, wow, qué bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, luego en las preguntas, luego otra vez os dicen lo bueno, que no pasa nada, que no todo va a ser horrible. Y bueno, os voy a compartir porque, aunque me ha parecido que hemos tenido una estructura muy parecida con la tesis de Wenceslao, yo también la hice por compendio, ¿vale?
Y, y es verdad que, bueno, pues yo tenía, os digo, 11 capítulos de DESI, ¿vale? Tenía entre capítulos de libros, entre patentes, 3 artículos, tenía un montón. Y es verdad que yo decía, pues a ver, pues tampoco me apetece dejar nada fuera cuando es todo lo que yo he trabajado, ¿vale? Bueno, tenéis que poner por deferencia, pues en los logos de pues, la universidad donde la había hecho, yo también la hice en un centro de investigación, pues también puse, no ya os digo que no volvería a hacer esta misma portada, pero era de lo que menos tiempo tuve. Pero bueno, que ponga, pues bueno, los directores, si tiene mención internacional, hay cosas básicas, ¿vale? Y dividirla en unas secciones que sean fáciles de llegar a eso. ¿Por qué? Porque independientemente del campo, el mío es la química, yo lo hice en el departamento de química analítica, pero mi tesis también tiene, pues ya digo, cosas de tecnología, cosas de biología. Yo hice una introducción súper general de cómo estaba el estado del arte, de todo lo que englobaba los objetivos, pero luego mi parte experimental, que era el grueso, yo lo dividí en 2 partes con 5 secciones, pero es que mirad lo que tiene cada una de las secciones. Y esto había que explicarlo todo. Y esto había artículos que eran cada uno de un lado que para mí lo peor fue cómo le daba un hilo conductor a esto. Porque sí, lo podía unificar por metodología, lo podía unificar pues, por tipo de, pues bueno, por un objetivo, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues directamente cogí cada una de las secciones y yo como lo hice por compendio, puse el artículo que estaba dentro del capítulo, digamos, y unos objetivos clave de ese capítulo, ¿vale? Aunque yo tuviera en la tesis unos objetivos generales, para que la gente lo siguiera, tenía siempre en la portada pues los artículos, lo que fuera, la contribución que fuera, justo antes de ese capítulo, los objetivos, y luego terminaba siempre como con unas conclusiones, con lo que había aportado, ¿vale? Porque si eran 11, era mucho tiempo, ¿vale? Entonces, si eran más, pues era pues más, no pasaba nada. Unificaba los objetivos y lo hacía igual. Por ejemplo, cuando había hecho cosas en colaboración, yo lo dejaba muy claro, ¿vale? No decía que lo había hecho solo yo, pues bueno, pues yo lo había hecho con un grupo porque teníamos un proyecto coordinado o había estado de estancia, siempre lo dejaba claro, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando tenía algo tan grande como, bueno, como el tema del cacao, yo os recomiendo que, aunque vayáis haciendo cosas, yo, por ejemplo, lo que hacía era siempre poner una reseña, que se lo he visto también a Güences, siempre ponía una reseña y ponía, pues, una imagen para que la gente no se perdiera de qué estábamos hablando. Pues, por ejemplo, si primero en mi caso, que era pues la parte más analítica, luego una parte mucho más biológica, pero a nivel celular, luego si tenía que hacer pues temas de purificaciones y historias de compuestos, pues el tipo de señal, ¿vale? El tipo de instrumento que utilizaba y si había combinación de ellos, ¿vale? Entonces, pues, aquí quieras que no, la gente primero sabía, ya está terminando la del tostón y, sé por dónde voy, porque ya os digo, 11 capítulos eran muchísimos, como para que la gente desde el principio hasta el final no se perdiera. Entonces, siempre sabían cuando terminaba el capítulo o cuando empezaba qué es lo que se iba a hablar ahí y qué es lo que se sacaba de ahí, aunque luego yo hiciera unas conclusiones y unos objetivos generales. Yo eso lo recomiendo cuando no sea una tesis que sea desde principio a fin un tema y ya está, porque cuando eso es así, pues es muy fácil. Pero cuando no es así, es un batiburrillo de cosas, como me pasó a mí, que yo sé cuál era pues bueno, sé cuál era mi hilo conductor y todo eso, pero la mayoría de la gente no tenía por qué saberlo, ¿vale? Porque aunque fuera de química analítica, no era lo más estricto analítico posible, ¿vale? Era algo bastante multidisciplinar. Entonces, yo recomiendo eso, que lo hagáis siempre sencillo y siempre para que la gente del tribunal no se pierda. Y bueno, no me voy a alargar más porque creo que son las 1:05 y ya no puedo, me tiraría aquí hablando un montón, pero no sé si hay alguna pregunta o lo que sea. Manos levantadas y unas cuantas. Vale, pues lo que queráis, si queréis que respondamos alguna así rápido. Lo mismo eran de antes y están resueltas. Pues no sé, si alguien tiene alguna pregunta para ahora mismo, pues que abra el micrófono, veis, sí, creo. Buenos días. Buenas.
¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Me gustaría preguntar algo. Bueno, yo estoy haciendo el proceso de la doble titulación. Yo estoy actualmente en una universidad en Chile haciendo el doctorado y me inscribí a la Universidad de Granada. Está pues el trámite del convenio y el procedimiento que respecta con esto, y me gustaría saber con respecto a los artículos, ya que no sé si haya un número de autores dentro del artículo, si es necesario, digamos, que vaya solo digamos, el dueño de la tesis o con sus tutores, o digamos que hayan otros docentes, si hay alguna normativa o algo en específico, porque he estado buscando en la plataforma, pero no encuentro algo como tal que me diga que de pronto no pueden haber ciertos autores de otras universidades. No, no, no. Lo único que tienes que hacer es que si lo haces, como yo que colaboraba mucho con otras universidades, lo que tienes que hacer es un documento que te lo tienen que firmar diciendo que ese artículo solo va para tu tesis, que no va para tesis del otro grupo o lo que sea. Es lo único que tienen que firmar todos los autores, como un consentimiento, pero está en la web de la escuela de posgrado, está ese documento. Y por el número de autores no pasa nada. Y tampoco, lo único que creo que hay programas que sí te dicen que tienes que estar pues en JCR, que tienes que estar en una posición más o menos relevante, primero o segundo, pero que estén tus directores, por lo menos en mi área es lo normal, y el número no te perjudica. Ya eso luego para las plazas ya veré, pero para la tesis no. Ok, muchas gracias. De nada. Parece que ya no hay más dudas, porque de hecho por el chat tampoco han comentado más cosas. Así que salvo que alguien me interrumpa ahora mientras me despido, pues nada más. Quería daros las gracias a vosotros, a Juanjo y a Mailu por echar este ratillo aquí comentando. Este cursillo siempre se nos ha estado alargando un poquito. Y nada más, pues lo dejamos por aquí para cumplir un poquito los tiempos, y nos seguimos viendo por Yo Sigo Publicando. Cualquier cosilla, pues ya sabéis, nos podéis escribir por el grupo, que estaremos encantados de responderos. Así que nada, pues que paséis un buen fin de y nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta pronto.